Eh, Entendido. bueno, nada, bienvenidos a todos. Disculpen estos últimos minutos de logística. Nada, en nombre de la Fundación Sala Mendoza y del Archivo de Fotografía Urbana queremos darle a todos la bienvenida a esta cátedra del estudio de la imagen fotográfica. Como si algunos han participado ya en ella, sabrán que es una iniciativa de las dos instituciones que busca encuentros que básicamente se orienta a programar encuentros mensuales para reflexionar sobre la imagen fotográfica en diversas, bien sea técnicamente o temáticamente, es decir, es bastante abierta la cátedra. Hoy tenemos la dicha de tener con nosotros a un amigo de la sala, con el que tuvo muy tiempo, cuando estaba en Caracas estuvo muy cerca nuestro, imagino que del archivo también. Tenemos a José Ramírez. Yo, para los que no lo conozcan, voy a leer brevemente una sinopsis curricular de José. José es artista, fotógrafo, docente, investigador y consultor venezolano, cuyo trabajo autoral ha sido mostrado en múltiples exposiciones individuales y colectivas en museos y galerías nacionales e internacionales. Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como director del Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos, el CIEF, profesor invitado en la Escuela de Diseño de Altos de Chabón, y artista miembro de Venezuelan American Endowment for the Art, y en la actualidad es miembro del equipo docente de Florida Museum Photographic Art. Entonces, bienvenido. José nos va a hablar sobre los americanos, el título de su charla es Los americanos inventaron el landscape. Dos cositas que tienen que ver con asuntos técnicos, que es, les pedimos a todos que apaguen sus micrófonos porque a veces los ruidos molestan. Entonces, después de que yo hable, apagaré el mío y los invito a todos, menos a José, a apagar el suyo. José no tiene ningún problema de ser interrumpido para plantear algún interrogante o algún comentario, de manera que lo pueden hacer, abrir su micrófono y plantear su duda o su interrogante, y al final daremos un espacio para ello. Entonces, bienvenido José, para nosotros, para la sala y para el archivo, ya lo dirá Ariel. Es un enorme placer tenerte con nosotros y aprender de ti y de tu mano acerca del tema del paisaje. Gracias. Bueno, yo solo quería darles la bienvenida a todos los que se han conectado hoy y agradecerle a nuestro profesor de hoy, José Ramírez, y a la Sala Mendoza, en nombre del Archivo de Fotografía Urbana y de nuestros directores Diana López y Germán Sifontes, bueno, por acompañarnos en esta pequeña aventura de estudio de la imagen fotográfica. Así que muchas gracias a todos y José, la palabra es tuya. Muchísimas gracias Patricia, gracias Ariel. Y bueno, primero que nada, muy contento por poder participar en esta iniciativa, me parece espléndida, fantástica. Voy a compartir mi pantalla y quisiera que confirmaran que la están viendo. Sí, perfecto, José. Tengo que compartirlo nuevamente, disculpen. Ok. Bueno, como ya mencionó Patricia, el tema gira alrededor del landscape. Y el título es obviamente una trampa. Los americanos realmente no inventaron el landscape, pero en cierto punto es un poco el argumento que voy a seguir, tratando de trabajar el tema del landscape como una de las disciplinas fotográficas que requieren más del... Hay un micrófono abierto, disculpen. Estoy metiendo un sonido. Porfa. Ok. Ok, sí. Decía que es una de las disciplinas fotográficas que requiere
que requiere más, que demanda más del fotógrafo, porque es una de las situaciones en las que el fotógrafo, el creador, tiene menos control. O sea, no tenemos prácticamente ningún control. Entonces, él, digamos, forma parte de las disciplinas que cultivo y también de las que investigo, ¿no? Sin embargo, esta trampa con el título también pretende seguir la estrategia que siempre sigo en mis clases, de que mi objetivo fundamental es generar curiosidad. Yo parto de la base de que es difícil enseñar algo, realmente las cosas se aprenden, no se enseñan, y para aprender tiene que haber motivación, tiene que haber curiosidad, tiene que haber duda, y eso es una de las cosas que pretendo transmitir hoy. Entonces, la charla tiene varias partes. Hay una cierta secuencia cronológica que en algún momento voy a perturbar, ¿no? No vamos a estar perfectamente cronológico, pero la idea es generar una especie de hilo en las que las cosas vayan como enlazándose para que tengamos una idea de cómo llegamos al paisaje tal como lo entendemos en la actualidad. Y otra salvedad es que, y eso sí, digamos, respetando un poco el título, me voy a concentrar en autores norteamericanos. Voy a hacer referencia a autores no norteamericanos porque es indudable, pero no voy a presentar imágenes sobre autores norteamericanos. Un poco para respetar o acotar el alcance de lo que voy a revisar. Bien. Vamos a comenzar esto hablando de los orígenes y en el momento en el que la fotografía, por diversas situaciones, pero sobre todo por consideraciones de índole técnico, lo que era capaz de producir la cámara no llegaba a tener un nivel de ser considerada una obra final. Entonces la cámara inicialmente, así, al igual que el dispositivo del cual en parte se origina, que es la cámara oscura, cuando la cámara fotográfica empieza a consolidarse y sobre todo la posibilidad de tener imágenes fotográficas que perduraran, que se fijaran en un soporte, la calidad no llegaba a estar de acuerdo, digamos, a los criterios del momento a nivel de ser un producto final. Entonces terminaban siendo borradores o terminaban siendo, como lo mencionaban muchos de los autores, sobre todo en Europa, documentos. Recordarán, probablemente si conocen la obra de Atget, Atget se dedicaba básicamente a hacer eso, a hacer documentos, lo que él llamaba documentos para artistas. Básicamente eran fotografías de lugares que después se las vendía o eran por encargo de pintores que no querían desplazarse a esos lugares, querían tener la imagen de esos lugares sobre la cual después fijarse, tenerla como modelo para realizar entonces sus obras, ¿no? Entonces, esos documentos, en el caso, digamos, de Estados Unidos, podemos empezar, digamos, a tener registro de ellos en el siglo XIX, y quizás lo más representativo en ese momento es la obra de Samuel Benes. Lo que vemos acá son, como ven, son daguerrotipos y albúminas, vamos a ver algunas, en el que se nota el paisaje, digamos, o la intención de registrar un lugar. Sin embargo, esa intención de registro, por varias consideraciones, primero por consideraciones del medio, que ya expliqué, y después por estar en este momento todavía el medio muy joven y las personas como Samuel Benes que lo están asimilando, venían de otras disciplinas, el lenguaje que trataban de trasladar al dispositivo fotográfico todavía no estaba como definido. Es decir, un nuevo medio requería un nuevo lenguaje, pero eso tardó tiempo en que sucediera. Entonces, trasladaban las ideas y trasladaban su lenguaje que provenía de otros medios. Y eso ocasionó varias, digamos... Ay, disculpen, que hay otro micrófono abierto. Disculpen.
venía de otros medios. Entonces eso hacía que la fotografía, o sea, fuera evidentemente un objeto, representar una imagen, pero lo que ahí estaba colocado no era algo que pudiéramos discernir o separar de lo que era una pintura o de lo que era una acuarela, etcétera, ¿no? O sea, era lo mismo en otro medio, ¿no? En otro soporte. No había un lenguaje nuevo. Entonces terminaban siendo documentos porque lo que intentaba hacer el fotógrafo era precisamente bajo instrucciones del artista o con sus mismas ideas, colocar en ese objeto fotografía algo que pudiera después ser trasladado a el otro medio consolidado, que fuera una pintura, etc. Entonces, por eso que hablamos de documentos, ¿no? Y pasaría un tiempo en el que el medio fuera como evolucionando, aquí estamos hablando de un año después de la imagen anterior, en el que ya las técnicas estaban mejor, los soportes estaban también más depurados, sobre todo el mayor, digamos, inconveniente del comienzo eran las posibilidades de fijación y de preservación. Y aquí ya tenemos algo, digamos, en unas que técnicamente, digamos, se aprecia mejor. Pero sin embargo, no vemos acá nada que pudiéramos, desde el punto de vista del lenguaje, separar de lo que pudiera ser una pintura, etc. Y la razón, nuevamente, tiene que ver con el propósito, ¿no? Tiene que ver con la intención. Y eso es uno de los puntos importantes de lo que quiero compartir hoy. O sea, cuando definimos un estilo, cuando definimos una forma dentro de cualquier medio de creación, pero específicamente en la fotografía, tenemos que separar la técnica de la intención o la técnica de la aproximación. Algo que puede, bueno, nosotros cuando vemos esto, lo podemos clasificar como paisaje, porque vemos que lo que está en la imagen es un paisaje. Para la aproximación es paisajística, no desde el punto de vista de lo que es la aproximación paisajística de la fotografía, sino de lo que sería la aproximación clásica paisajística de la pintura. Y eso, digamos, es algo que es importante discernir. Con William Henry Jackson empezamos a ver otras cosas, porque una de las consideraciones, una de las cosas o de los elementos que la fotografía pone sobre la mesa desde el comienzo, además de temas económicos y temas también de rapidez en la obtención de un producto final, pone sobre la mesa la precisión. Entonces, cuando comenzamos a hablar de precisión y empezamos a tener intenciones como las que vemos aquí de William Henry Jackson, de capturar ese reflejo, empezamos a ver que la fotografía realmente sí está aportando algo diferente a lo que eventualmente pudiera aportar la pintura. Y luego empezamos a ver también algunos elementos que dentro de la fotografía que nos dan consideraciones de dimensión, que es otro punto, digamos, sumamente importante dentro de la fotografía, el aspecto de verosimilitud, que bueno, con los años se fue perdiendo. Y es, por ejemplo, si se dan cuenta, ese caballo y esa persona que está en el lado izquierdo de la imagen, da una cierta relación de escala. Entonces nos coloca mucho mejor que en otros medios, nos ubica mejor en lo que son las dimensiones de este espacio y también en la cualidad de este reflejo, ¿no? La titulación es un punto importante que quiero mencionar ahora porque después vamos a ir sobre la titulación. Es extremadamente importante, sobre todo importante en la fotografía cuando es en blanco y negro, cuando hace referencias a colores, como el caso de esta imagen. Rebecca Ray Studworth trabajó con situaciones mucho más interesantes que las que teníamos hace ese momento y empezó a ser fiel a uno de los propósitos iniciales, básicos de la fotografía, que era poder
trasladar imágenes. Recordemos que aquí estamos todavía en el siglo XIX y aquí el paradigma de la fotografía era básicamente el de la ventana. Es decir, el paradigma de la ventana indica que la fotografía de lo que nos abre es una ventana hacia una situación, hacia un lugar al cual no podemos acceder directamente. No podemos acceder directamente porque está muy lejos, o porque es muy grande, o porque es muy pequeño, porque es peligroso, etcétera, ¿no? Entonces, la fotografía empieza a ser la forma de tener una ventana hacia esos lugares. Y como diría muchos años después, Susan Sontag, la fotografía empezaría a ser un medio de conocimiento. O sea, empezaría a ser un mecanismo por el cual nosotros tenemos acceso al mundo antes de estar en el lugar. Entonces, y con los años, eso empezó a ser cada vez más verdad. Entonces, esos landscapes que vemos, esa experiencia del paisaje, empieza a ya darse como tal en la fotografía, cuando la fotografía nos empieza a mostrar estos lugares a los cuales pudiéramos después eventualmente ir, pero cuyo conocimiento inicial será a través de una imagen. Y eso es un punto, digamos, que puede parecer muy obvio, o nos puede parecer muy obvio aquí, pero permite que la fotografía se una, y eso lo vamos a ver en un momentico, se una o haga clic con el concepto de fragmento, que es un concepto fundamental en el modernismo, y que esa posibilidad de que la fotografía pueda generar un fragmento y ese fragmento pueda unirse a otros fragmentos o los unamos nosotros en nuestra cabeza como parte de una asimilación de secuencia, es la manera en la cual entiende el mundo el pensamiento moderno, en el que la universalidad o la totalidad no es posible, sino una acumulación de fragmentos. Digamos, en estos puntos iniciales quería mencionar también algunos aspectos curiosos. Este trabajo de Edward Anthony nos lleva el concepto de landscape en inglés. Landscape es una palabra compuesta, ¿no? La primera parte es land, o sea, tierra, y scape, una especie como de perfil. Y se utilizan diferentes, digamos, composiciones de la palabra para ser como más preciso, ¿no? Esto sería específicamente, esto es un paisaje, pero un paisaje de ciudad, y para ello, si queremos ser más específicos, podemos usar en lugar de land, el prefijo city, cityscape, y así, si nos referimos al mar, pueden ser seascape, y así. E incluso, si los paisajes no están ubicados en el mundo real, si no están ubicados en el mundo de las ideas, hay teorías muy, muy interesantes sobre la previsualización y la imagen mental que habla sobre los landscapes. Y incluso también trabajos particularmente importantes de cómo el paisaje se genera a través de la caminata, el walking scapes, etc., ¿no? Entonces esto, digamos, que es un cityscape, un landscape en la ciudad. Y acá, haciendo referencia a lo que primero había mencionado, evidentemente el tema es la ciudad, lo que vemos en la ciudad, pero la aproximación es una aproximación paisajística. Entonces, es una aproximación paisajística al tema de la ciudad, que es diferente a lo que pudiéramos clasificar. Las clasificaciones siempre son en gran parte subjetivas, pero que alguien pueda clasificar esto como fotografía de calle, etcétera. Realmente la aproximación de la imagen es una aproximación de landscape, una aproximación de paisaje, a pesar de que lo que tengamos delante sea una ciudad. Y comparte muchos de los elementos que tiene la fotografía clásica de paisaje, por ejemplo, el punto de fuga, el horizonte que está indicado, etc. Todos los elementos están ahí. Otra cosa curiosa de esta, por lo que la seleccioné, es que, bueno, esto es una albúmina, y es una albúmina que está hecha con una técnica de estéreo, una fotografía estéreo, en la cual la imagen de la izquierda tiene un desplazamiento breve, además en tiempo y en espacio, a la fotografía de la derecha, y hace que esto se monta probablemente lo hayan visto, se monta en un dispositivo
y se acerca a los ojos de tal forma y se divide, ¿no? Tal forma de que el ojo izquierdo ve la parte izquierda, el ojo derecho la derecha, y en el cerebro pues se une generando con estas diferencias y desplazamientos, generando una ilusión de profundidad. Es muy, muy, muy curioso, es muy hermoso realmente. Y a pesar de que es un elemento solamente técnico, para mí es muy esclarecedor, porque por varias cosas, ¿no? Lo primero es que está romper lo que nuestro cerebro hace, que es esta diferencia de paralaje o este error de paralaje entre nuestros dos ojos, y que al final termina siendo una gran característica importantísima que nos permite tener la noción de profundidad, etcétera. Poderlo separar y poderlo colocar en el dispositivo hace que de alguna manera la fotografía esté condicionando nuestra percepción. Y es decir, está manipulando, la fotografía en este caso está manipulando la forma en la que se percibe. Y nos vamos a dar cuenta más adelante que eso es uno de los objetivos fundamentales, sobre todo en la fotografía de landscape, no tanto transmitir lo que ahí está, sino transmitir cómo el fotógrafo, cómo el creador lo percibe. Entonces, aquí hay un elemento técnico, pero en el cual subyace una intención interesante, o al menos yo sé, estas cosas, digamos, son difíciles de estudiar de manera objetiva, porque muchas de estas intenciones, cuando hacemos este estudio retrospectivo, no sabemos hasta qué punto nosotros se las estamos colocando o no, pero bueno, forma parte también de las formas válidas que tenemos para aproximarnos a estas realidades, ¿no? Y tenemos otro caso de Broadway. Y claro, acá nuevamente el mismo punto, aquí se nota un poco más el desplazamiento, lo nota en el carruaje de la derecha. Aquí ya una diferencia fundamental en estas imágenes y las imágenes que vimos antes, que las imágenes que vimos al comienzo, los documentos, después esas imágenes iniciales, con ya cierto nivel de calidad e intención, aquí, con estas, es que estas sí estaban dirigidas a un consumidor final. Aquí estaban dirigidas a un espectador, estaban dirigidas a alguien que se quería que tuviera no solamente una apreciación de cómo lucía el lugar, sino tuviera con este juego estéreo, tuviera una cierta, o pudiera de alguna manera acercarse a cómo es la percepción en el lugar. Obviamente está el tema del blanco y negro, pero ahí también hay un punto importante, que es que nosotros hemos aprendido en los años a ver fotografía y a entender temas en la fotografía que no se dan así cuando vemos las cosas a cierta, digamos, con nuestros propios ojos, ¿no? Aprendemos a ver, por ejemplo, la profundidad de campo, a saber que el desenfoque indica distancia, cosa que eso no pasa cuando vemos algo. Nuestros ojos tienen la capacidad de tener, digamos, de enfocar de manera dinámica. Y también las diferencias de luces, etcétera, es algo que aprendemos, que forma parte de las características de la fotografía. Cuando hablamos de los puntos de vista y vemos también de la intención de la fotografía como medio para representar cosas que no podemos ver de manera directa, pensamos, por ejemplo, en la perspectiva aérea, y cosa que en este momento está sumamente de moda con el uso de los drones, que ha cambiado a propósito la manera en la cual ha tenido una influencia tremenda en la fotografía, pero sobre todo ha tenido una influencia tremenda en el cine. Cosas que eran absolutamente costosas, complicadas de hacer con otros mecanismos, ahora con los drones son particularmente, o son mucho más simples, ¿no? Esto es una fotografía desde un globo. Fíjense la fecha, 1860. Es interesante porque, bueno, es una fotografía de Boston, una fotografía con una calidad importante. Tiene una intención básicamente de producir o de darle al espectador una forma diferente de apreciar la ciudad en la que a lo mejor habita. Pero nosotros tenemos registros de imágenes de globo, digamos,
digamos, artistas que se consideran no solamente pioneros, sino se consideran pioneros y expertos en ella, como en el caso de Nadar, imágenes que pueden llegar a este tipo de calidad de Nadar, son del 1865, esa famosísima imagen de Montmartre en el 68. Hay, digamos, antecedentes de estas fotografías de landscape aéreos. Esta es una de las más antiguas que se registran en los Estados Unidos. Sumamente precisa, hermosa imagen. De hecho, es una serie en el que, digamos, hay una vuelta por la costa y se pueden componer para generar un verdadero landscape por el horizonte. Cuando el lenguaje comienza, primero los aspectos técnicos empiezan a evolucionar y los creadores empiezan a asimilar cuáles son las capacidades. Entonces, eso que al principio podía verse como una limitación porque se estaba comparando el medio con otro medio que generaba, digamos, otro tipo de resultados, empiezan a ser realmente esas restricciones o esas desventajas comienzan a ser más bien atributos, ¿no? Y se empieza a entender algo que es importante en la separación entre la pintura y la fotografía, que es que, claro, en la pintura se parte de nada y por una construcción se llega al todo, y en la fotografía, evidentemente eso cambia con el tiempo, se parte del todo, ¿ok? Y lo que se trata de hacer con el proceso fotográfico es acercar eso que se registra ya de inicio, que es lo que está ahí enfrente, acercarlo por mecanismos de edición, revelado, manipulación, etcétera, a lo que es nuestra intención o lo que es el potencial de la imagen, lo que queremos transmitir como percepción de la imagen. Tenemos muchos ejemplos de esto en la obra de Stiglitz, pero entrar en la obra de Stiglitz ya fue tocado en una clase anterior, pero previo fue Steichen. Y siempre me ha fascinado esta imagen, porque nuevamente, ¿no? Las deficiencias, al final aparentes, terminan siendo un atributo tremendo de esta imagen sobre este famosísimo edificio, el Flatiron. Y el juego de luces, etc. O sea, aquí efectivamente hay una expresión. Y tiene mucho que ver también, después se harían con muchas de las imágenes de Stiglitz, en las que sus grupos y la gente con la que la compartía, incluso hasta se burla, dicen, oye, pero la imagen no se ve bien, está como borrosa, está como oscura. Y Stiglitz insistía, igual que lo hacía Steichen, no, exactamente así es como yo sabía que iba a quedar. Es exactamente así como quería que estuviera. Y eso es sumamente importante, no solamente para el landscape, ¿okay? Porque que es algo donde estamos viendo, pero es sumamente importante en general para la fotografía, pero porque en ese momento es que el medio, el creador está asimilando las potencialidades y las cualidades del medio y utilizándolo entonces como elemento del lenguaje. Como decía antes, después vendría no solamente el modernismo, sino en general las vanguardias, ¿okay? Y todo, y influiría todos los procesos de creación, incluyendo, por supuesto, la fotografía. Y la fotografía, la cámara, debo decirlo, daba una serie de ventajas adicionales, ¿no? Para el que la quería asimilar. Una de ellas era el tener la posibilidad, digamos, de moverla y direccionarla y utilizarla, incluso en un sentido que pudiera ser contrario a los objetivos iniciales, ¿no?
Muchas de las ventajas comerciales que la cámara esgrimió en sus inicios eran, como ya había mencionado, rapidez, precisión, etc. Y moverse en una orientación más abstracta o subjetiva es como un contrasentido, pero se hizo, y se hizo en todas las disciplinas, ¿no? Un punto importante y un elemento, digamos, brillante que surge de una profunda crítica sobre lo que era en ese momento la obra de Stiglitz, crítica que se le hacía de que su obra, el valor de su obra no estaba en su técnica ni en sus cualidades plásticas, sino en el contenido de las imágenes, porque fotografiaba a personas que eran famosas, etcétera. Y que ese era el valor real. Bueno, de esa crítica y también de esa crisis que él siente de no ser completamente apreciado, surge la idea de los equivalentes, ¿no? De los equivalents. Y en esta serie, que probablemente conozcan, hay una experiencia de un paisaje. El paisaje es un paisaje nebuloso, usualmente no en días demasiado soleados. Lo interesante no era el sujeto o el objeto de las tomas, que en este caso eran las nubes, sino lo interesante era lo que Stiglitz expresaba como intención. Y lo que expresaba como intención acá era que esas configuraciones de nubes no eran solamente eso, sino que de alguna manera él había hecho clic o había registrado la imagen en el momento en el que esas configuraciones eran el equivalente a su estado emocional. O sea que estos equivalentes de alguna manera eran una forma en la que Stiglitz estaba colocando en una imagen una emoción, que al final termina siendo una de las estrategias. Bueno, esto genera incluso toda una teoría, la teoría de los equivalentes, que es una de las teorías más potentes en la creación y sobre todo en la fotografía, a través de la cual, con el uso de imágenes, se pueden utilizar esas imágenes como signos o como índices de un cierto estado de ánimo o de una cierta emoción, etc. Una de las cosas que inteligentísimas de Stiglitz en esta serie, porque bueno, siguiendo esta estrategia, vemos muchos trabajos en los que bueno, hay una imagen de una señora sentada en un parque mirando abajo, entonces el título es tristeza o añoranza, o las típicas imágenes, digamos, de artistas como Julia Margaret Cameron, etcétera, en la que hay asociaciones en la titulación, asociaciones con o de Gertrude Kasebier, asociaciones con esa emoción. Stiglitz lo dejó así. Colocó equivalente, de tal manera que nosotros podemos establecer nuestra propia asociación. Es decir, sabemos que eso es un equivalente emocional y nosotros establecemos el nuestro. Y es una estrategia importantísima en general en las artes, en el que dejamos la obra intencionalmente incompleta, en este caso incompleta en esa clausura, para que sea el espectador el que la complete. Y ese mecanismo de completación es una estrategia que hace que el espectador la asimile y la haga propia. Es verdaderamente genial y es fruto, digamos, de alguien no solamente muy hábil desde el punto de vista técnico, sino extremadamente inteligente como Stiglitz. Alguien abrió el micrófono, no sé si quiere hacer un comentario, una pregunta o fue un error. Bien. Paul Strand fue de esa generación, siempre lo he considerado uno de los fotólogos mejor formados, además con mayor formación, y además uno de los que expresó mejor la influencia que le generó los sismos, sobre todo no en este trabajo de luz y sombra, pero en sus trabajos de
de retrato, la gran influencia de Cézanne. Y bueno, esto da para todo una clase muy particular sobre retratos, ¿no? El retrato fotográfico se convirtió en una cosa totalmente diferente cuando Paul Strand asimiló lo que Cézanne planteó como ese retrato impresionista y lo llevó a la fotografía. Pero acá realmente lo que él se dio cuenta es que tenía un dispositivo en sus manos que permitía hacer una capturas de luz y sombra y además no fijarse o no estar atado a unas ciertas consideraciones de arriba, abajo, posición, etc. Entonces genera estas visiones en las cuales sí, podemos pensar que hay una mesa, que hay una baranda, que hay unas luces, pero genera como una especie de hecho él lo mencionaba como una especie de espacios o de landscape que están conformados con estos elementos de triángulos, líneas, etcétera, que forman un paisaje, ¿no? Y esta estrategia, esa aproximación paisajística a estos objetos, la siguen estos autores, están mencionando también como estábamos, Ariel inmediatamente reconoció el sustrato, digamos, lo que estaba abajo, que es la obra de Duchamp, y aquí su gran amigo, socio, etcétera, Man Ray aprovecha el polvo, digamos, sobre ella para tener esa aproximación nuevamente paisajística, landscape, a esta obra, sobre la cual pudiéramos analizar muchísimo sobre lo que él realmente está haciendo acá, ¿no? Yo Galantis incluso en un trabajo, para los que estén interesados, a través de la sala, pueden contactar y se lo envío sobre la utilidad del polvo acá, ¿no? Y la utilidad del polvo para hacer ver el relieve y de qué manera el relieve hace visible el polvo, pero el polvo hace visible el relieve y sucede también con la luz. Entonces acá, no me canso de insistir, existe una cosa clara que es qué es el objeto y qué es el sujeto o el objeto al cual me estoy aproximando y qué aproximación estoy generando sobre él. Esta es una aproximación indudablemente. Sí. Moviéndonos un poco más en el tiempo, llegamos a Edward Weston. Y con Weston nos encontramos con un creador muy particular. Ya en este momento, digamos, las cámaras estaban más consolidadas, los soportes estaban ya, digamos, mucho más flexibles, confiables. Entonces había muchísima más libertad en la creación. Estamos hablando de ya los ismos estaban absolutamente establecidos. Primeras 3 décadas del siglo XX, ¿no? Y Weston empieza a hacer un trabajo en varias áreas, ¿no? Que él en su cabeza lo unía y que después finalmente lo terminó de unir, pero inicialmente no se entendió. Empieza a hacer un trabajo sobre el cuerpo humano, pero esa aproximación del cuerpo humano era una aproximación cartográfica del cuerpo, ¿no? Ya había de alguna manera comenzado Strand a hacerlo. Stiglitz también lo había comenzado a hacer con esas secciones del cuerpo de George O'Keeffe. De alguna manera, Strand también lo había hecho con Rebecca, su esposa, ¿no? Pero eran secciones del cuerpo, pero el primero que se aproxima de manera, digamos, consciente y consistente al cuerpo humano con esa noción de paisaje fue Weston. Y empieza a ver que entonces esos paisajes podían ser establecidos o de alguna manera creados por el fotógrafo. No tenían por qué buscarlos, sino se podían crear. Y no solamente se podían crear, sino que una vez que si encontrábamos un paisaje, lo podíamos alterar o convertir en lo que queríamos ver. Entonces empieza a hacer trabajos de estilo. Esta es una de las fotografías de Weston que me impresionan más, ¿no? Colocar
o intervenir el espacio, el paisaje en este caso, con objetos. Luego haría una unión, no las voy a presentar hoy, pero unión del cuerpo humano con el landscape en esa famosísima serie en la cual los modelos sobre las dunas. Las dunas eran su tema recurrente, su obsesión, y específicamente este lugar en océano, estas dunas, que como verán, es decir, cuando vemos esta imagen de las dunas, este landscape, y volvemos a la figura, no hay como no establecer la asociación. Entonces, digamos que acá la potencia de lo que se estaba generando quizás en ese momento no era completamente entendido, pero una cosa, digamos, importante en esta evolución, y me detengo acá para mencionarlo, es que cuando estas innovaciones, vamos a colocarlas con esa palabra, se van produciendo, no quedan aisladas. Uno piensa que quedan aisladas, pero esas, en la medida en que se van mostrando y más personas lo van viendo, se van generando lo que en investigación de arte se llama convenciones. O sea, ya eso, esto que hizo Weston empieza a no ser algo extraño, empieza a ser ya una convención, de tal forma de que alguien, partiendo de esta convención, puede hacer una variación y convertirlo en algo innovador. Y así es como funciona, digamos, las cosas en el arte, a diferencia de la ciencia, ¿no? En la ciencia alguien descubre una nueva teoría que niega una teoría anterior, y la teoría anterior no se usa más y se usa la nueva. Es decir, se trabaja en ese concepto de acumulando conocimiento, pero eventualmente reemplaza. En el arte no sucede así. En el arte se van acumulando cosas y en un momento determinado podemos volver a algo que pensábamos que puede alguien considerarlo anacrónico y unirlo con un concepto, incluso con una técnica actual. Entonces, estas convenciones las vamos a ver aparecer, y esta en particular las vamos a ver aparecer, lo voy a mencionar, 50 años después en trabajos de otros paisajistas norteamericanos. Weston además empieza a hacer algo que pareciera inocente, ¿no? Este trabajo adicional a este trabajo de intervención, o sea, él fue el primero, y lo considero muchísimo, nuevamente, esto es absolutamente subjetivo, cuando se habla, muchas veces cuando se habla de paisajes, sobre todo se habla de paisajes aquí en los Estados Unidos, las charlas, los comentarios comienzan con Ansel Adams. Ansel Adams es un maestro y lo vamos a hablar. Para mí, el aporte de Weston, la impronta de Weston es absolutamente vital, esencial. Es decir, si pudiera, puede resultar, digamos, exagerado lo que voy a decir, pudiera haber tenido una historia nuestro landscape norteamericano sin Ansel Adams. Alguien más pudiera haber hecho eso. No estoy seguro que alguien hubiera podido hacer lo que hizo Weston. Y obviamente me pueden después tildar de exagerado, pero firmemente lo creo así. Lo que está haciendo Weston acá es avanzar en lo que es el concepto de construcción del paisaje, y que entendamos que realmente el paisaje no existe. El paisaje lo creamos con la mirada, el paisaje lo creamos con el camino, con el recorrido, y lo que realmente hacemos, y eso es algo que después termina magistralmente estructurando conceptualmente Stephen Shore, realmente cuando hacemos fotografía del paisaje no podemos hablar de composición, porque realmente no estamos componiendo. Lo que estamos haciendo es buscando una estructura. Lo que estamos haciendo es tratando de encontrar un orden y una estructura. Esta estructura es una estructura que no responde a lo que está ahí frente a nosotros, responde a nuestro interés y a nuestra percepción sobre lo que tenemos enfrente. Entonces, acción no responde a mostrar los árboles de una cierta manera, tampoco a la montaña, sino responde a una experiencia.
responde a algo que Weston vio, le llamó la atención y lo presentó. No está relacionado con ninguna lógica. Este shell, esta concha, no tiene ninguna lógica. No tiene absolutamente ninguna lógica. Él nos está exponiendo a una construcción y nos está aproximando a una percepción que él quiere transmitir. Entonces es absolutamente y completamente revolucionario, y estas imágenes como estas, por ejemplo, quedarán en la estructura y quedarán como convenciones, y después veremos los trabajos que hacen otros autores, el mismo Strand después en Italia, luego los trabajos incluso sobre paisaje intervenido que empiezan a no ser extraños porque esto se vio ya, porque esto ya se vio. En el caso de la ciudad, no solamente de la ciudad, sino de los paisajes ya no establecidos por la madre naturaleza, si lo queremos decir de manera general, sino por el hombre, no podemos, digamos, dejar de mencionar Walker Evans. Porque él se da cuenta de que nosotros estamos acomodando el mundo a nuestras formas de vida. De alguna manera, él hace la conexión magistral entre la forma en la cual adaptamos el paisaje, y adaptamos, en este caso, este landscape de esta calle, y cómo ese landscape, así como los landscapes dicen la manera en la que se organiza el mundo y la naturaleza, ¿okay? Y la manera, por ejemplo, en que un río se recorre, se abre camino entre las montañas, etc. La manera en la cual nosotros establecemos nuestro paisaje para poder habitarlo. Y estas imágenes, que son extremadamente silenciosas y que tienen una aproximación paisajística, al estudiarlas nos empiezan a dar una serie de claves sobre aspectos culturales y socioeconómicos. Y esto, para mí, es una de las semillas que, esto es el año 1936, una de las semillas que va a nacer o va a florecer 40 años después con los New Topographies. Esta idea de que el paisaje es lo que tenemos enfrente. El paisaje no es estas cosas ideales, hermosas, que buscamos en las afueras, en las montañas, etc. El paisaje es lo que tenemos enfrente de nosotros, esto es lo que experimentamos. Y que de alguna manera ese paisaje condiciona, no solamente al nosotros hacerlo es un indicativo de cómo vivimos, sino condiciona también nuestra manera en la que vivimos. O sea, genera un ciclo de un feedback loop, un ciclo de feedback. El análisis es, bueno, obviamente en esta imagen podemos estar horas sobre las casas en serie, la manera en la que se vive, la idea de, digamos, del billboard, que era fundamental para la sociedad norteamericana. Ahora, hablando, digamos, si seguimos esta secuencia, decir, bueno, ¿cómo entonces seguimos en esta secuencia y de repente nos conseguimos en los años 40 con esta obra de Ansel Adams que pareciera ser un retroceso, entre comillas, a esta progresión que estaba realmente cerca de lo conceptual? Bueno, realmente Ansel Adams sí representa un retorno a lo natural, pero también representa un retorno a unos ciertos valores humanos, a través del cual que él encontró el landscape como una posibilidad de expresar. Es decir, lo que vemos en los landscapes de Ansel Adams es y nuevamente es el paradigma de la ventana, un planteamiento de nuestra inferioridad ante el mundo y la necesidad de entender el mundo como algo que es mucho más complejo que nosotros y el cual al cual debemos someternos y no al revés. Esta obra es una de las obras más famosa, bueno, por la anécdota, cómo se capturó
etcétera, tiene múltiples. Ansel Adams era, como probablemente saben, un obsesivo de la técnica, era un perfeccionista absoluto. Escribió su famosa, digamos, trilogía, que después fueron 4 libros, sobre la cámara, sobre el print, sobre el laboratorio. O sea, era un docente en ese sentido también. Creía firmemente en que el fotógrafo debía buscar la percepción, buscar la relación perfecta entre el gradiente de grises y lo que veía, porque la fotografía debía expresar orden, armonía, belleza, ¿no? Tenía que cautivar, tenía que capturar, tenía que de alguna manera enamorar al espectador con eso que estaba viendo. Entonces, esta imagen de Moonrise Hernández, esta no es la copia o el estilo de copia que más se utilizó, ¿no? Él tenía un cielo un poco más oscuro, etcétera y tal, pero bueno, esta es la que está en los archivos del Metropolitan Museum y la quise utilizar porque representa presente una de las intenciones de Ansel Adams, que era mostrar estas cruces en el primer plano. Esta imagen no es de mis favoritas, pero la menciono porque la vamos a ver después al final de la charla. Pero nuevamente, Ansel Adams es todo magnífico, todo preciso, gradiente de grises absolutamente perfecto. Es una fotografía que nos deja absolutamente con un sentido de inferioridad enorme. Desde todo punto de vista, desde el punto de vista de nuestra relación con el espacio y también desde el punto de vista de nuestra capacidad creativa. Luego vendría una serie de utilización del paisaje y empezamos a ver cómo el paisaje, en esta conexión del paisaje que hemos estado viendo, del paisaje con la experiencia de percepción y cómo yo me estoy presentando como autor dentro del paisaje, empiezan a haber autores que empiezan a utilizar el paisaje con una cierta orientación autobiográfica, ¿no? Un trabajo clásico, un trabajo de Harry Callahan, en el que reta el concepto de retrato y paisaje en su famosísima serie sobre Eleanor y Bárbara, su esposa y su hija. Las presenta como esas imágenes, esos 2 seres que están ahí en un landscape. Si hacemos el ejercicio de sustraer las figuras o de cancelar la figura de Eleanor y Bárbara, vemos un fabuloso landscape. Y pudiéramos pensar que es un truco de escala, pero no es así. Y no es así por lo que él escribió, por su intención, y no es así tampoco porque tenemos que hacer caso a la titulación, ¿no? Esta obra es una obra magnífica y nuevamente también nos pone, y a mí me encanta este diálogo, sobre todo con los estudiantes, en las que nos pone a pensar de que si esto es un paisaje o un retrato. O sea, ¿cuál es la intención? Pudiésemos decir por la titulación que su intención es retrato, a pesar de que la aproximación sea paisajística. Queda para una gran discusión. Y en esa misma vertiente está, por supuesto, el trabajo de Robert Frank. Esta imagen forma parte de sus famosísimas series de Americans, los americanos, e introduce un elemento que es un elemento vital para la cultura norteamericana, digamos, no, lo introduce o más bien lo asimila, que era el concepto de la carretera. Recordemos la primera edición norteamericana, no la primera edición norteamericana, con la introducción, el prólogo, la introducción de Jack Kerouac y su conexión con la carretera, la obra, me refiero de Kerouac y la generación beat en particular. Entonces, el paisaje aquí, en este caso el paisaje de carretera, introduce este elemento, que es un elemento que después sería fundamental no solamente para la fotografía, sino para la generación para la evolución de todo un género, sobre todo en el cine, el género de los road movies y la carretera también como metáfora de la vida. Pero quizás el que mejor representó esa necesidad de colocarse en toda la imagen, esa necesidad
como yo la califico autobiográfica, fue Lee Friedlander. Y es pasmoso como incluso acá en los Estados Unidos no está, digamos, más, su estudio no es más tan predominante. Friedlander, como a mi juicio, debía ser, está vivo a propósito y sigue trabajando 80 y algo de años, ¿no? Todavía está absolutamente activo. Él recorre el país y hace este tipo de imágenes en las que el paisaje se une con elementos, por ejemplo, en los que él está, hay otras imágenes que a lo mejor conocen, en las que está su sombra. O sea, él se está colocando y esa colocarse, esta imagen me fascina porque ese ojo abierto, digamos, en la cámara, el ojo que nos está mirando por el visor y que se está mirando a él, es el ojo como de la conciencia de lo que está viendo, tanto el paisaje viéndose por el visor como él viéndose por su ojo. Entonces, es él en el paisaje, ¿no? Y cómo ese paisaje usualmente termina siendo la ausencia del fotógrafo, es todo menos el fotógrafo, como lo diría magistralmente Mark Strang en uno de sus poemas, el paisaje es todo aquello, estoy parafraseando, ¿no? que no soy yo, y nos sumerge entonces también en su experiencia, o sea, compartimos la experiencia junto con Friedlander. Y esto es algo que inicialmente se pensaba como autorretrato, pero luego se quedó mucho más claro, sobre todo cuando estudiamos secuencialmente y en el tiempo, en la obra fantástica de Friedlander. Por ejemplo, es una imagen de 2008, muy reciente, en este viaje a Montana. Esta serie, búsquenla, es sensacional. Hay imágenes que hacen ver el carro, la ventana lateral, la ventana atrás, el retrovisor, caballos, cowboys. O sea, es sensacional. América desde el carro, que para mí deja clara que para Friedlander el paisaje es importante, pero la experiencia y transmitir la manera en la que lo experimenta y en la que lo experimentamos todo cuando viajamos, es más importante que la imagen del paisaje como tal. Esto efectivamente, aquí sí podemos decir que da justificación al título de mi clase de hoy. Este es el paisaje que Friedlander inventa. Es absolutamente genial. En esta época, digamos, Elliot Porter empieza a hacer algo que es conmovedor, que es empezar a fijarse en aquellos elementos que son como marginales, o sea, que no llaman totalmente la atención. Empieza a hacer una serie de experimentos sobre estos paisajes que están, algunos le llaman micropaisajes, él lo terminó llamando paisajes íntimos o intimate landscapes, lo denomina como landscape. Ay, disculpen, hay un micrófono abierto. Ay, gracias. Intimate landscapes, en el que se fija pues en estos, y una de las cosas más hermosas de esto, bueno, presento esta imagen muy brevemente porque me conmueve esta imagen que Agent Smith le hace a Elliot Porter para la fíjense el metro, utiliza un metro para medir la distancia, para calcular el foco, tiene las luces. Es absolutamente conmovedor para mí la dedicación de presentar aquello que no se ve, aquello que puede pasar desapercibido. Creo que vale la pena destacarlo indudablemente. Y cuando hablábamos de Weston, y les decía que años después, 40 años después, ya esto iba a florecer de alguna manera, para mí lo vemos claramente en el trabajo de Judy Dater. Y esta mujer hace un trabajo de autorretrato sensacional y además hace todas unas elucubraciones sobre su interpretación del paisaje. Evidentemente esto no es la luna, pero hace este autorretrato
utilizando, digamos, un poco la forma que ella siempre utiliza, está desnuda en el paisaje, etc. Y la cámara, el trípode de la cámara, la luz para que se vea la cámara proyectada, nos llama, no sé si lo ven, pero nos recuerda a estas imágenes que recibimos de los primeros viajes en la Luna, en la que se ven las sombras de la bandera, las sombras del módulo no sé el nombre, landing, el módulo del landing, que se ve la sombra. Entonces, esta ausencia como obviamente, si empezamos a ver el cielo y dice, bueno, pues que no es gris en la luna, pero bueno, las sombras se imponen, digamos, acá y nos da esa sensación, ¿no? Y en la intervención en el paisaje, que era una de las estrategias que seguía, que inicialmente planteó Weston, se da claramente aquí. El trabajo de Judy Dater es un trabajo sensacional en la que ella se coloca en el paisaje como parte, digamos, del paisaje, se incluye, digamos, dentro del paisaje. Y aquí en estima que además la titulación me parece genial, de autorretrato con piedra. Nuevamente el trabajo de Judy Dater es un trabajo que pasa muy desapercibido en términos, digamos, globales y generales, pero que para mí también es altamente importante e innovador. Llegamos a un punto, digamos, que aquí ya voy a hacer un poco más, que es el año 1975. Y entran lo que en esta evolución se llaman los New Topographics, estos nuevos topógrafos. New Topographics es el título de una exposición que en 1975 se da y que une a William Jenkins como curador, reúne a varios fotógrafos nuevos, ¿no? Digamos, jóvenes norteamericanos en ese momento, e invita a Bernie Hinabecker, a los alemanes. Y entre los fotógrafos está el que para mí es el que inicia todo este movimiento, que es Louis Baltz. Y lo que está detrás de esto es la idea que inicialmente ya habíamos visto con Walker Evans, pero que está como más manifiesta, en el que ya las porciones del paisaje natural son cada vez menos, y menos, y menos, y menos. El paisaje alterado por el hombre es una realidad, y entonces tenemos que elegir entre estar continuamente oponiéndonos o sintiéndonos mal por tenerlo ahí, o simplemente asimilarlo como parte de la experiencia. Y la mejor manera de asimilarlo es poderlo estudiar, y la mejor manera de estudiarlo es haciendo fotografía. Entonces, Louis Baltz hace todo un trabajo en el que coloca espacios que están en transición, o espacios en el que nos sugiere un landscape que no es convencional. Aquí, por ejemplo, estas fundaciones sobre unos galpones que van a estar construidos. Y lo interesante es que él comienza a utilizar una titulación que es una titulación que sugiere una geolocalidad, como los topógrafos, ¿no? Esto es un foundation construction en many warehouses, o sea, muchos almacenes, y la dirección precisa, ¿no? Y esa es su estrategia que sigue continuamente. Entonces nos aproxima a algo que dice, wow, esto es un paisaje. Pudiésemos inicialmente decir, no, no lo es, pero sí lo es. Esto es lo que yo veo todos los días, por lo tanto es el paisaje. Entonces, estructura este mensaje de esta forma, ¿ok? Y es lo que Jenkins quiere consolidar con esta exposición de New Topography, que fue un punto pivotal en la asimilación del paisaje en Norteamérica. E incluye autores como Robert Adams, que no tiene nada que ver con Ansel Adams, en el que, si se acuerdan esa imagen que vimos de Ansel Adams de la montaña y las rocas, bueno, ya las rocas no son rocas, estas casas móviles, el concepto de cómo el paisaje se va alterando por esta intervención. O el trabajo de Nicholas Nixon, que a mi juicio es sensacional. Nicholas Nixon después sería famoso por su trabajo sobre las hermanas de su esposa, las hermanas Brown, un trabajo serial de lo más exquisito. Y él hace, si notan el horizonte, desde el edificio en el que está tomando esto, el horizonte, cómo espera, y utiliza la inclinación para que coincida con el horizonte. Hay una intención, por supuesto, de transmitir un paisaje de una manera en la que lo que vemos acá ya no son elementos naturales, sino todo lo que vemos es alteración del hombre. ¿Okay?
Y esta posición es una posición que, para los que conozcan la obra de Baring y LaBecker, es coincidente con lo que ellos hacen. Baring y LaBecker fueron invitados, yo no voy a mostrar la obra de ellos porque no son norteamericanos, son alemanes, o sea, de que son, a mi juicio no son fundamentales en el campo del landscape, pero sí de la fotografía objetiva, y como fundadores y como todos de la escuela de Düsseldorf, que después generará una serie de autores importantísimos. Pero acá vemos que eso que probablemente Nicholas Nixon vio en ellos, la elevación, el colocar el objeto en el centro, tener el aire alrededor, da una imagen sobre lo que estamos viendo que ya no se asimila como un objeto, se asimila como un sujeto. Entonces pareciera ser una aproximación retratística dentro de un landscape. Es muy curioso, digamos, lo que logra Nicholas Nixon a partir de esa observación de los Becker. Pero quizás el más innovador fue Frank Gölke, el más innovador después de Stephen Shore, Frank Gölke, en el que plantea los landscapes con estas como visiones intersectadas, ¿no? Ya no es el que me coloco y busco un lugar desde cual veo algo, que es lo que sugería Linus Valls o lo que sugería Rodan, sino que estos son como momentos de encuentro. Es decir, estoy caminando y de repente volteo y me encuentro con esta situación. Entonces no hay, digamos que la formación, la estructura que se ve, que se están dando nosotros aquí, no se encuentra con mi trabajo de Gölke. Los puntos de fuga incluso son puntos de fuga, como en este caso de este canal de irrigación, que dice, bueno, pero esto es, ¿qué estamos viendo aquí? Son montañas, pero no son montañas, un río, pero no es un río. Es mucha contradicción en el trabajo de Gölke, que lo hace genial. Y el otro, miembro importante de este grupo, fundamental, es Stephen Shore, que empieza a cuestionar no solamente el concepto de paisaje no intervenido o la asimilación del paisaje intervenido, sino empieza a cuestionar la idea misma de fotografía. Y cuando hablo de la idea misma de fotografía, la manera en la cual algo que es una experiencia, que es una percepción, que es tridimensional, te trae a un plano, ¿okay? Y uno de los elementos más importantes que trata de incorporar la obra Stephen Shore es que la fotografía, por su carácter, digamos, plano, estático, etcétera, dificulta la construcción de una narrativa. No hablamos de cuando la narrativa se hace a través de una serie, sino cuando una sola imagen puede tener una narrativa. Entonces, él logra, bajo unas ciertas estrategias, asociar las imágenes con unas ciertas características narrativas. Y aquí vemos un ejemplo que forma parte de esa colección que se presenta en The Topographics. Este ejemplo en el que usa la titulación también a lo Gölke con una geolocalización. Primero genera una relación entre los planos, ¿okay? La cual él cuida mucho y manifiestamente lo indica, ¿no? Que cuida mucho la relación entre los objetos del fondo, del plano medio, del primer plano, porque sabe que después van a estar aplanados y que tienen que jugar una relación entre ellos, pero además hace una captura que nos da una sensación cinematográfica. O sea, al ver esta imagen, la percibimos como si estuviésemos en el medio de una escena. Algo sucedió antes, algo sucedió después. Vemos el semáforo en rojo, vemos las personas esperando en la esquina, tanto estas dos personas aquí como la de allá, y entonces, si observamos con suficiente tiempo la imagen, empezamos nosotros a generar posibilidades de qué sucedió antes, de qué sucedió después, de en qué momento está, etc. Hay un trabajo reciente a partir de estas obras de Stephen Shore, de un fotógrafo, nuevamente los que estén interesados me escriben los pasos, de colocar las imágenes de Stephen Shore y colocar la ubicación en Google Street Views, y uno puede recorrer
este lugar, por ejemplo, hay obviamente cambios en lugar, recorrerlo y después ver la imagen, ¿no? Desmonta un poquito la magia de la imagen, pero es interesantísimo ver, y además si eso lo complementamos con la lectura de las notas que hace Stephen Shore, hace muchísimas notas sobre por qué hizo las imágenes en el lugar que las hizo, es absolutamente genial. Otra de las imágenes que fueron parte de los New Topographics. Aquí vemos entonces cómo se unen otras cosas que ya habíamos visto como convenciones, como el caso de la carretera, las relaciones a los lados, y después el horizonte final. Aquí digamos que el juego de planos para Stephen Shore es fundamental. Y él confiesa que con imágenes como esta, él estaba forzando la percepción para que estaba colocándose en un lugar en el que la relación de los objetos tuviera sentido y que a lo mejor eso no era lo correcto, ¿no? Que esta es una imagen a su juicio, esta imagen del Beverly Boulevard, que tiene otras, esta imagen demasiado armada, ¿no? Para que es decir, la imagen tiene un orden y tiene una estructura y funciona desde el punto de vista de la estructura, que es uno de sus objetivos, pero falla, a su juicio, cuando él la ve como autor y la cuestiona como que es una imagen que realmente esté representando lo que él experimentó en esa intersección. Y la utilización de las intersecciones, en el caso de Stephen Shore, era fundamental. Buscaba las intersecciones porque eran los lugares como de mayor dinamismo. Profundizando más sobre esta obra, ya digamos en el aterrizaje final de la clase, él desarrolla después todo un trabajo que es un trabajo muy extenso, algo que llama lugares no comunes, uncommon places, y esos lugares no comunes, el título viene de lo que el espectador puede hacer de ese lugar. Es un lugar que al verlo uno pudiese decir es absolutamente lo contrario de lo que indica la serie, es un lugar común, pero en la medida en que podemos explorarlo, y tiene mucho que ver con la forma en la que está capturada, con una cámara 8x10, en la medida en que la exploramos y empezamos a analizar y empezamos a conseguir relaciones con nosotros, con nuestra propia experiencia, empezamos a reconocer de repente algunas claves sobre la forma de vestir, la manera, el tipo de vehículo, el lugar, un letrero, etcétera. Lo convertimos entonces en lugares no comunes, en lugares que son conocidos para nosotros, ¿no? Esta quizás es una de las imágenes que más lo ejemplifica, y la calidad de la imagen permite que incluso podamos llegar a ver hasta esa ventana en la que, sí, aquí me cursó, en la que está un niño asomado, y no solamente el niño asomado, sino también el niño, el vapor que genera la boca y que empaña el vidrio. Entonces, esto son máquinas, tal cual, máquinas de percepción, estas imágenes. Son máquinas de exploración, es decir, somos nosotros los que hacemos de estos lugares, y estoy parafraseando a Stephen Shore, de estos lugares comunes, los hacemos no comunes a través de nuestra exploración. Entonces él finalmente logra lo que hemos estado viendo con Weston y Porter, etcétera, de hacer del landscape no el planteamiento estático, sino un artefacto que permite generar en nosotros la real percepción del landscape, la posibilidad de que nosotros construyamos ese landscape en una forma que quizás no es igual a la percepción del lugar, sino es una percepción mediada a través de un creador, pero es nuestra percepción. Es sumamente interesante. Estas son obras del Instagram de Stephen Shore, que les recomiendo que lo sigan. Y lo menciono porque, bueno, evidentemente esta discusión sobre que si la fotografía en el iPhone vale o no vale, esto está absolutamente superado, lo entendemos, pero lo que quiero es que vean que estas fotografías con el iPhone, que lo utiliza muchísimo Stephen Shore desde hace varios años, terminan siendo muy parecidas a sus imágenes, ¿no? Obviamente tienen la relación, el aspecto hecho es diferente, cuadrado, aunque tiene también imágenes de otro tipo, pero terminan siendo sus mismas imágenes, sus mismas preocupaciones. Y él incluso indica que cuando él vio por primera vez la fotografía en el iPhone, se dio cuenta que era la misma experiencia que tenía con la cámara 8x10, que era más complicado hacerlo con la cámara reflex, mirando a través del visor,
porque mirando al televisor no tenía la visión de tener el paisaje enfrente como lo tenía el 8x10, pero que en el iPhone, en el celular, sí lo tenía. Entonces, finalmente decía, esto es muy similar y termina siendo una experiencia equivalente. Qué curioso, ¿no? Yo siento lo mismo y me parece absolutamente genial. Vamos a finalizar este recorrido con la utilización del paisaje con otros propósitos, que es, y aquí digamos un poco caprichoso, pero realmente considero que la obra de Alex Sott lo merece, además su conexión con todo lo que hemos visto hasta ahora, la manera en la que aquí se cristaliza mucho de estos conceptos de evolución y construcción del paisaje. Y una obra en particular que es Sleeping by the Mississippi, que es para mí un libro fundamental para entender lo que es la experiencia del paisaje. Es básicamente un libro que se da bajo la motivación inicial de recorrer un río, el Mississippi. Bueno, el Mississippi no es un río, el río que va de norte a sur en los Estados Unidos y que pasa a través de una serie de poblaciones que son familiares para Alex Sott porque él es de esos lugares, pero que de alguna manera el río va generando una dinámica social y él va encontrándose a través de esos recorridos, va encontrándose a personajes y su trabajo es sobre los espacios y esos personajes, pero intercala esos retratos y esos espacios con el landscape, porque no solamente como elemento de ambientación y de contexto, no, él lo hace porque entiende que el landscape tiene, y es lo que veíamos con Walker Evans, tiene una influencia en esos espacios, en esas personas, y a la vez las personas tienen influencia en esos landscapes. Uno es consecuencia inicialmente del otro y después otro altera el anterior. O sea que hay una relación que si queremos realmente entender las dinámicas que se dan en la vida y en la relación de las personas, no solamente tenemos que atender a sus rostros, a su ser, a sus retratos y a sus espacios, sino también al paisaje, digamos, a lo que tienen enfrente, porque lo terminan condicionando la manera en la que actúan y además también el paisaje termina sufriendo, entre comillas, de la intervención y de los hábitos y las necesidades de las personas. Es bastante, digamos, listo, no voy a hablar demasiado sobre esto, pero estoy en Arkansas. Fontana City, aquí recordamos, para los que la estén viendo, seguramente Ariel y Vasco, que están para ahí, lo ven inmediatamente las fotografías sobre las 62 estaciones de servicio, etc. Nuevamente, convenciones que van quedando, ¿okay? Y que al momento en que lo vemos, dicen, no nos parece extraño que alguien quiera representar una estación de combustible y la vea como un landscape. Ya esta convención está, digamos, no es extravagante. Nadie dice, oh, ¿qué está haciendo Alex Sott? No, mira lo que está haciendo Alex Sott. Se dio cuenta, vio aquello, ¿no? O, por ejemplo, presentar, decir, bueno, me impresionó la casa en la que nació Johnny Cash, pero ¿por qué tengo que acercarme a la casa de Johnny Cash? ¿Por qué no me alejo a metros de distancia y digo, aquella es la casa de Johnny Cash? Entonces, ¿por qué? Porque de esta manera no solamente se explica cómo esa persona después genera la obra musical que genera, ¿okay? Hasta dónde está incluso sus raíces, la pobreza, la manera en la cual se relaciona con lo que nada tienen, está en el paisaje, no está a lo mejor en su casa, no está en esta estrategia de relación del paisaje con las personas en los espacios es absolutamente genial a mi juicio con Alex Sott. Es polémico, no todos, digamos, la asimilan, pero para mí es. Y bueno, esta imagen la quiero dejar como imagen final. Esta casa abandonada que él consigue y que empieza a recorrer, curiosamente, y se consigue con ese papel tapiz viejo y con esa arrancada. Y esa imagen que está ahí, que son los Tetons y el Snake River, que hace la melancólico pegado en esa pared. A mí me parece verdaderamente
conmovedor, ¿no? Es un landscape en sí mismo, la pared, y es un landscape que sostiene un landscape. Es un signo cultural enorme, ¿no? Termino con Mark Strang. Aquí tengo que mencionar nuevamente a Vasco, porque Vasco conoció a Mark Strang y lo retrató. Y cada vez que me acerco al paisaje, tengo mucho en la cabeza este poema, digamos. Está, digamos, su versión, una traducción libre: en un campo yo soy la ausencia de campo, es decir, siempre allí donde estoy, soy lo que falta. Para mí este es quizás la definición más precisa de paisaje. Yo paro aquí y doy unos pocos minutos si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, José, por este recorrido y por acercarnos a la experiencia de registrar, pero también construir y leer, también leer el paisaje. No sé si hay alguna pregunta por parte de los participantes. Pueden activar su micrófono. Buenas. Hola, Primero, Vasco. yo quiero felicitar al archivo y a la Fundación Sala Mendoza por haber traído a José a dialogar con nosotros. Creo que esta charla es muy buena porque nos abre puertas, nos pone a pensar sobre la complejidad del paisaje, la complejidad, el espacio de la mirada, ¿me entiendes? Esto es fundamental. Que anotaba José, abre como unos caminos de reflexión, es sumamente interesante. Tenemos que procesar todo lo que nos dio José para luego hacerle preguntas atinadas. Pero felicitaciones, José. Sí, yo también Gracias, quería darle Vasco. las gracias a José, porque es definitivamente de esas charlas que, más que aportar conocimiento, abre interrogantes, dudas, problemáticas de estudio, y es lo que yo creo que hace falta que esta cátedra nos permita, ¿no? Es que permita a todos los que participamos. Gracias de verdad, José, en nombre de la Sala Mendoza y del Archivo de Fotografía Urbana, porque son de las charlas que estimulan a reflexionar, a buscar respuestas, más que a conseguir conocimiento ya preparado, ya enlatado. Muchas gracias, de verdad. Esas preguntas se las está haciendo frente al público José, y eso es lo extraordinario. Sí, ¿Entiendes? sí. Él está asombrado del tema del paisaje y se está haciendo las preguntas frente a nosotros. Sí, porque es interesante ver cómo el paisaje de la fotografía contemporánea deja de ser esa visión romántica del mundo que preexiste a nosotros y que es fantástico, y cada vez más el paisaje se está haciendo una creación humana que está abarcando el universo completo, el planeta entero, que yo creo que es una preocupación que tenemos todos hoy en día, ¿verdad? Que es a la vez ecológica, que es a la vez fotográfica, filosófica. Estamos viviendo cada vez más en un mundo fabricado, construido por los seres humanos, y es algo que es a la vez terrorífico, pues, ¿no? Y que la fotografía recoja eso me parece importante. Vamos a decir, la mirada es el paisaje, ¿me entiendes? Exacto. Porque vamos a decir, el acercamiento ya es la conciencia, ¿me entiendes? Ya es la ideología, ya el paisaje es enfrentarse a lo intocado, ¿me entiendes? A lo que está allí para que uno reconstruya el mundo. Bueno, Sí, muchas gracias, José. Francesco Cheri, un comentario final, porque realmente con esto que acaban de decir ustedes dos, bueno, nos podemos quedar aquí un montón de tiempo más. Francesco Cheri habla sobre los walkscapes, precisamente Vasco, y de cómo uno va construyendo el paisaje en la medida que camina. Entonces dice, voy a hacer un paisaje, déjame caminar. Y lo decía Minor White también. Wow, tengo 20 años pasando por esta esquina y hoy vi un paisaje.
Fíjate, quiero hacer una acotación que es muy interesante cuando tú hablabas de Harry Callahan, que es lo que yo descubro en Cortina, donde uno ve a Elizabeth, pero uno se pregunta, ¿qué es lo fundamental? ¿Lo que está en el fondo o es un retrato o un paisaje? Entonces, en Cortina encontramos esa ambigüedad que se desplaza entre lo aparentemente que es el retrato y el paisaje. Lo interesante es eso, que el paisaje no es algo que está allí frente a la cámara, sino que es una construcción cultural. Y el paisaje ha sido siempre una construcción cultural y lo es hoy más que nunca. Y creo que es lo interesante, por lo menos una de las ideas que surge de la charla, ¿no? Una cosa, el paisaje es una forma de mostrar el mundo a los otros. Se inició en el ámbito de los viajeros. O sea, el paisaje surge porque hay un grupo de aventureros que se van a registrar lo que nadie conoce. Traen las buenas nuevas. En fotografía, tú dices. En fotografía y en, o sea, claro, en fotografía es mucho más contundente porque la fotografía se soporta sobre el concepto de lo verosímil, de lo verdadero. Correcto. En cambio, la pintura viene incorporada dentro de la tradición de construcción. En cambio, la fotografía es el documento que trae para mostrar que existe otro mundo. Bien, sí. Bueno, la verdad es que muchas gracias a esta intervención última y a José siempre por su charla, al Archivo Urbano, al Archivo de Fotografía Urbana y a la Sala Mendoza por hacerlo posible y a todos los que se han conectado del día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Un abrazo a todos.